Olá, bom dia. Oh, bom dia. Como Tudo está? bem? Sim, muito bem. Obrigado. Nós já temos alguns participantes aqui conosco, né? Vários colegas. Então, essa live ela faz parte de uma série de lives que é uma iniciativa da APAMAGES, né? Associação Paulista de Magistrados. A nossa presidente, né? A Vanessa Ribeiro Mateus, que teve essa ideia, e eu, pela diretoria cultural, também montei uma série específica para tratar da mediação da conciliação, porque nós estamos aqui comemorando os 10 anos da Política Judiciária Nacional, né, de tratamento adequado de conflitos, da Resolução 125. Então, esse ano é muito importante para o Brasil em relação aos métodos consensuais, né? E aí eu queria dizer que é um grande prazer receber o nosso convidado de hoje, né, Alejandro Nató. Espero que eu fale o português que dê para compreender. Nós vamos fazer aqui uma live em 2 idiomas, né? E aí, mas somos nações irmãs, né? Então eu acho que vai dar para a gente se entender muito bem. Eu tive o grande prazer de conhecer o Alejandro ano passado em Niterói, num congresso lá, a convite do nosso amigo, né, desembargador César Cury. E a partir dali a gente começou uma amizade, né? Então é um grande prazer recebê-lo. O Alejandro é advogado, mediador, especialista em gestão de conflitos públicos, conflitos sociais. Tem um vastíssimo currículo, que eu não vou ler inteiro, vou fazer um resuminho, só para as pessoas saberem, né? Quem ainda não conhece. Ele é doutor em Direito pela Universidade Nacional de Mar del Plata, mestre em Resolução e Mediação de Conflitos pela Universidade de León, na Espanha, mestre em Cooperação Internacional e Gerenciamento de Projetos no campus Esteli, de Espanha, professor titular da Cátedra de Direito Latino-Americano de Direito da Universidade de Buenos Aires e professor adjunto da Faculdade de Direito Internacional dos Direitos Humanos da Universidade de Buenos Aires, presidente do Centro Internacional para o Estudo da Democracia e da Paz Social, coordenador acadêmico do Instituto Latino-Americano de Ombudsman, membro da lista de especialistas em resolução de conflitos e mediação da Secretaria Política da Organização dos Estados Americanos e coordenador do Escritório de Gestão de Conflitos da Defensoria del Pueblo da Argentina, da nação argentina. Esse é o resumo, né? Porque tem muitas outras participações em congressos, em trabalhos, né, internacionais na Europa e na América Latina. Então, bem-vindo. Se o senhor quiser falar algumas palavras, depois a gente começa a nossa conversa mesmo. Tá bem. Eu gostaria muito de falar em português. Poderia, tentaria, mas prefiro falar no espanhol para ter uma língua mais fluida, hein? Que possa ter mais pensamento para os participantes. Encantado, muito prazer de estar com você. Eu considero também meu amiga. Quando você goste, começamos a falar. Ah, sim. Não, fica à vontade, pode falar espanhol mesmo, né? A gente pode falar um portinhol também. Estamos todos aqui acostumados, né? Uma coisa vai sair. Ai, com certeza, mas fica à vontade, tá? Então, a gente até conversou um pouquinho antes, né, sobre os assuntos que a gente trataria. Eu acho que a gente pode começar, tendo em vista os 10 anos da nossa política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, fazendo um paralelo, né, com a política pública da Argentina, porque na Argentina é uma política pública ligada ao poder executivo, né, diferente aqui do Brasil, que se trata de uma política judiciária ligada ao Poder Judiciário. Essa foi a opção, né, no momento, há 10 anos atrás, para a gente ter um controle um pouco maior no início da mediação, uma qualidade melhor, né, para ter uma organização nesse sentido. Mas na Argentina funciona diferente. Então, se der para a gente trazer um pouquinho dessa diferença, acho que é interessante para quem está ouvindo, né, porque nem todos conhecem.
porque na Argentina começou ligado ao executivo, lá acho que se fala apenas em mediação, não se fala nessa diferença de conciliação e mediação, que aqui no Brasil nós optamos por diferenciar, porque nossa legislação, desde 1824, trazia o que se chamava de conciliação, mas feita até pelo próprio juiz, né, na maioria das vezes. Então, quando veio a mediação propriamente dita, como era praticada em outros países, a opção foi diferenciar, porque a conciliação o juiz sempre pôde fazer no Brasil e sempre existiu previsão no próprio Código de Processo Civil, na Constituição. E aí, quando a gente trouxe a mediação propriamente dita, houve esse questionamento, se eram métodos diferentes ou não, e aqui se optou, então, por mantê-los como métodos diversos, com procedimentos diferentes, apesar das técnicas muitas vezes serem as mesmas, né? Mas para conflitos objetivos, onde não tem relacionamento, a gente fala que a gente usa a conciliação, que a conciliação pode ser feita pelo juiz, não necessariamente por um terceiro, e aí esse conciliador pode interferir mais na solução do conflito, sugerir o que o mediador não pode, né? Então, partindo daí, eu acho que dá para você falar um pouquinho da Argentina, né? Como surgiu a mediação, como que funciona lá essa política pública. Bien, en Argentina comenzó en 1992. Va a falar devagar para ter possibilidade de escutar melhor. Então, vou falar en español. En Argentina comenzó en 1992 un programa piloto. Ese programa piloto fue lanzado por el Ministerio de Justicia, pero con una actividad muy concreta por parte y un involucramiento por parte del Poder Judicial. El Poder Judicial adhirió a lo que pudiera ser cualquier tipo de compatibilización de acciones. Es más, quienes propulsaron esto en la Argentina lo hicieron desde el Poder Judicial. O sea, Gladys Álvarez, Hayton de Nolasco, que fueron las dos personas que más hicieron desde la justicia por la mediación, ellas estaban en el Poder Judicial. Y esto hay que tomarlo en cuenta, porque si no pareciera ser que la Argentina instituyó su pilar de la mediación desde el Poder Ejecutivo, y no fue así. O sea, el Poder Judicial concibió que era mejor que el Poder Ejecutivo llevara adelante una estructura, una agencia de administración del tema del sistema de justicia. Del sistema de justicia en cuanto al acceso a justicia, en cuanto al acceso a los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. En aquel momento llamados alternos. Sí. La palabra alterna, ustedes también la cuestionan, ya la cuestionamos todos, la cuestionamos todos. Porque no hay una centralidad, que es el Poder Judicial, sino que hay una complementariedad. Y esa complementariedad, lógicamente, requiere de que los mecanismos fueran tomados en serio. Y para ser tomados en serio, deberíamos entre todos pensarlos, concebirlos como una puerta de entrada y no una puerta posterior. O sea, como el ámbito donde pudieran tomarse primero los conflictos. Esto está bien, requiere una cultura social. Luego vamos a hablar de eso. Pero volvamos a lo que estábamos conversando, que tiene que ver cómo se estructuró en la Argentina el sistema de la mediación institucionalmente. Y esa institucionalidad la tomó el Ministerio de Justicia a partir de una ley que le dio vida, y esa ley empezó a poner como obligatoria prejudicial a cuestiones civiles y comerciales. Claro que esto se hizo en la ciudad de Buenos Aires, una ley nacional pero que rigió en la ciudad de Buenos Aires. Después cada una de las provincias, o sea, de los estados de ustedes, fue adhiriendo
pero con sus formas, porque este país es federal. Y esas formas fueron distintas. En algunas provincias, como en Córdoba, por ejemplo, la mediación prejudicial fue interdisciplinaria, o sea, los mediadores no necesariamente eran abogados, podían ser abogados y co-mediadores perfectamente de cualquier profesión. Sí. La ley que se instituyó a nivel nacional puso a los abogados en el centro de la mediación, como los actores primordiales de la mediación. Está muy discutido el tema a nivel internacional sobre la interdisciplinariedad, sobre los aportes que pueden hacer otras disciplinas al campo de la mediación, que no sea exclusivamente la de los abogados. Pero bueno, así como el Estado se apropió del conflicto cuando se instituyó como Estado, los abogados nos apropiamos de la mediación desde que se instituyó la mediación. Y esto no está bien porque los mejores mediadores del mundo no son abogados. Esto es bueno Sí, saberlo. sí. Esto es bueno saberlo. O por lo menos los más renombrados del mundo no son abogados. Entonces, esa institucionalidad que se fue dando fue llevada a casi todas las provincias de la Argentina, a casi todas, como mediación prejudicial, como un ámbito de salida. Yo creo que eso sirvió mucho para descomprimir conflictos al sistema. Y esto es un efecto primario, no secundario. Porque cuando se concibió la mediación, yo estaba en el Ministerio de Justicia. Yo era funcionario del Ministerio de Ah, Justicia. sí. Y es interesante conversar esto porque me parece que es un dato fuerte. A nosotros, al Ministerio de Justicia, los que nos dijeron sí o sí tienen que poner en funcionamiento la mediación, fue el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque decían que no iban a poner más dinero para crear ningún juzgado nuevo. Ah, Entonces, sí. si ustedes quieren, tienen mucha litigiosidad, amplían, porque la cultura social de litigar sigue estando. Sigue estando. La gente no cree en la justicia y va a la justicia. Va. Es paradojal, pero es así. Sí. La gente no cree, está deslegitimado el Poder Judicial para la sociedad, pero cada vez demanda más, cada vez le exige más al Poder Judicial, cada vez sus temas llegan más a la justicia. Está bien, uno podría decir. Yo estuve en Brasil cuando se hizo el Global Mediation Rio. Sí, sí. Y el presidente del Superior Tribunal de Brasil, de Justicia, dijo, somos 204 millones de habitantes y tenemos 92 millones de causas. Quase um para cada. Entonces, É, sí, aqui é um problema mesmo. sí, y entonces él concebía la mediación como un cambio cultural, pero también concebía la mediación como una necesidad. Hablando de política judicial, es indudable que los temas que se resuelven por fuera del sistema son temas que no llegan al sistema. Esto es así. Eh, puede ser un efecto colateral, puede ser un efecto secundario, pero en algunos lugares tiene la necesidad que sea un efecto primario. Y no por eso se tiene que desdeñar, no por eso se tiene que decir, no, qué barbaridad, no puede ser. No. Es una forma también de hacer justicia. Ahora, esto hablando desde el sistema, pero cuando hablamos desde las personas, desde el justiciable, desde el que busca la construcción de su solución, y no hay duda que estos métodos adecuados de gestión de conflictos, de resolución de conflictos, los procesos colaborativos, vienen a ocupar un lugar central para que las personas puedan tener justicia efectiva, justicia rápida, y al Sim. mismo tiempo con una carga mucho menos pesada desde lo emocional y desde lo económico. É. É Y el a, autoprotagonismo también vale. El autoprotagonismo, esto de decir, bueno, yo soy artífice de mi propia solución. Y esto vale mucho.
Yo sé, y estuve hace muy poquito en un encuentro que se hizo, anteayer creo, hace, Sim. antes de ontem, Antio. anteontem. Se hizo un encuentro entre Barcelona e Chile. Nesse encontro, falaram que dois membros do Poder Judiciário falaram que eles comprendían que a justicia no podía con todo, ¿eh? Era imposible que la justicia pudiese con todo, no podía con todo, no había forma que la justicia pudiera asimilar todo lo que había. Pero que no hay duda que cuesta mucho por la resistencia en el Poder Judicial, planteaban en España y en Chile, que lograr un cambio de cultura institucional, un cambio de cultura hacia adentro del Poder Judicial. Sim. O sea, hablando de justicia restaurativa, costaba mucho, que muchos jueces entendieran, o muchos fiscales entendieran que era propicio suspender el trámite y el proceso inquisitivo, el proceso judicial, y que al mismo tiempo pudieran enviar a un ámbito separado del sistema judicial para poder atender la posibilidad de la justicia restaurativa. Y esto, en verdad, que podría dar una salida efectiva, rápida, ágil, oportuna al conflicto, tenía una primera resistencia en el Poder Judicial. La semana pasada yo di un diplomado con fiscales de Bolivia. Y lo primero que me planteaban ellos es que ellos temían a que el sistema perdiera poder. Me lo decían muy claramente. Ya en confianza, porque en el diplomado entre el profesor y los alumnos se genera ese grado, ese vínculo de confianza. Que esto es lo que no se habla, pero aquí lo podemos hablar, acá lo podemos conversar. Sim. También hay una especie de el poder lo tengo yo, ¿por qué lo voy a soltar? É. Hay una É. celosía, hay ciúme, hay ciúme. Assim. Sim, eu acho que até a pandemia nesse ponto, né, pelo menos aqui no Brasil, o que nós estamos sentindo aqui veio num momento inesperado, mas que ao mesmo tempo está contribuindo para essa mudança de mentalidade, porque passaram a perceber tanto os advogados quanto as próprias partes e os juízes, né, que se não fosse feito alguma coisa nesse momento para resolver os conflitos, quando do retorno, que ninguém sabe quando vai ser, né, o retorno à normalidade, a avalanche de conflitos e de processos seria enorme. Então, isso abriu uma nova perspectiva para os métodos consensuais de solução de conflitos e várias pessoas estão se voltando para esse trabalho, né? Até havia um trabalho anterior do CNJ, desde 2018, tentando capacitar mais conciliadores e mediadores, e agora o conselheiro atual que está à frente desse trabalho, o conselheiro Henrique, ele estabeleceu um curso específico para os advogados em conciliação e mediação. E aí muito tem se questionado se não é uma reserva de mercado, porque só o advogado, se a mediação é interdisciplinar, né? O que o senhor estava falando, mas a ideia desse curso não é tanto beneficiar a classe dos advogados, mas permitir que se mude a mentalidade do advogado, para que ele conheça a mediação e possa indicar para o cliente, até prevendo num contrato de honorários, uma cláusula específica, né, para poder aí realmente contribuir para essa mudança de cultura, né? Não necessariamente que ele seja um mediador, e acho que muitos nem serão mesmo. Mas é nesse sentido. Eu acho que tem muitas coisas parecidas, né? O excesso de judicialização, que com a obrigatoriedade de uma tentativa de mediação anterior na Argentina, será que isso diminuiu a litigiosidade, né? Porque aqui a gente não pode, né? A obrigatoriedade é depois de proposta a ação, porque existe um princípio constitucional de inafastabilidade do acesso ao poder judiciário, então a gente só pôde tornar obrigatória a tentativa de conciliação ou mediação depois de proposta a ação, né? Lá existe uma tentativa, né, anterior que é obrigatória.
E aí até eu queria fazer essa ligação que você é o coordenador, né, do escritório de gestão de conflitos da Defensoria, né, Defensoria del Pueblo, que seria mais ou menos parecido com a nossa Defensoria Pública, e se é isso que se faz lá na Defensoria, quer dizer, o Judiciário tem a Defensoria como essa porta antecedente, que você vai tentar solucionar o conflito na Defensoria quando as pessoas buscam, né, a Defensoria, e depois, caso não tenha uma composição, é que vai ser proposta uma ação. Que tipo de trabalho que é feito lá? Sí, quiero hacer una aclaración. La Defensoría Pública de ustedes también existe en la Argentina como Defensoría Pública. Y está trabajando muy bien la Defensoría Pública en materia de sensibilización a todos los defensores para trabajar con los métodos adecuados de gestión de conflictos. Es más, en la Defensoría Pública en Argentina hay una funcionaria argentina que es muy amiga, se llama Silvana Greco, que ella es la que lleva adelante este tipo de sensibilización, trabajo activo e incluso acciones concretas con un cuerpo de mediadores también dentro del sistema de la Defensoría Pública. Yo estoy en la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, que es el Ombudsman. Ombudsman que ustedes no tienen la figura jurídica en Brasil. Sí. Sería muy bueno que la tuvieran, pero no la tienen. O sea, Brasil y Chile son los dos países de América Latina que no tienen Defensoría del Pueblo. Ustedes tienen ouvidores locales, ouvidores en las ciudades de Cidade. Esos ouvidores cumplirían un rol parecido, pero la Defensoría del Pueblo tiene la tutela de los derechos humanos por Constitución Nacional, la tutela de los intereses difusos, las cuestiones medioambientales, las cuestiones del consumidor, de derechos del consumidor, y también es un organismo de control. También es un organismo de control. Ese es el rol del defensor del pueblo, ese es el rol del ombudsman. Yo estoy en esa oficina, en la Defensoría del Pueblo. Diferente. Es diferente. Sí. No obstante, hay 50 defensorías del pueblo en mi país que son provinciales o de ciudades. Y en muchas de esas defensorías del pueblo también se practica la mediación. Hay mediadores formados, muy avesados, especialmente en la de las ciudades, que trabajan con los conflictos locales, con mediación comunitaria, con conflictos sociales, con conflictos interculturales. Y son mediadores muy ligados con los derechos humanos también, porque como tramitan cuestiones de derechos humanos, tramitan cuestiones urbanas. Las cuestiones urbanas, a veces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver los derechos humanos con la cuestión urbana? Y como yo soy profesor de derechos humanos, a veces digo, cuidado con la autonomía de la voluntad. Cuidado con la autonomía de la voluntad, porque a ver si todavía nos olvidamos del Estado y del rol del Estado en materia de esos derechos y no lo traemos a una reunión y trabajamos solo con las partes. Y nos olvidamos que el Estado tiene una responsabilidad enorme, total, en materia de los derechos económicos, sociales y culturales. Y cuando trabajamos con los últimos eslabones de los desfavorecidos, desventajados, desafiliados del sistema, como dice Robert Castell, bueno, me parece que tenemos que tener muy en cuenta el conocimiento de los derechos humanos para trabajar con ellos. Por eso es muy importante que la formación de los mediadores comunitarios sea una formación muy fuerte, no una formación más en mediación. Sea una formación integral, una formación en cuestiones de género, una formación en cuestiones de indígena, la cuestión indígena es muy importante que conozcan, sobre todo aquellas que trabajan con comunidades indígenas. Y hoy las comunidades indígenas también son urbanas. Las comunidades indígenas son urbanas también.
muchos se han trasladado a las ciudades y están en las ciudades y se encuentran desfavorecidos incluso por lo multicultural, pero aparte de ser desfavorecidos por lo multicultural, tienen realidades que son pobres, están excluidos, viven en los lugares más alejados, más desfavorecidos, y todo esto requiere el rol de una persona que sea formada en mediación, pero que conozca mucho, mucho lo que está en juego cuando uno trabaja con estos sectores sociales que tienen derechos y que a veces se les niegan esos derechos o no los conocen sus derechos. No hay peor derecho que quien no se conoce porque no se puede ejercer. Por eso el tercero, la persona que es mediadora, tiene que estar muy formada también, pero también formada en conflictología. La conflictología es muy importante. Por eso yo digo, cuando se piensa en mediación, mira, te voy a contar algo. Yo doy clase en la facultad desde que me recibí, y me recibí hace 30 años. Não parece, né? Tão novo. Hace 30 años que soy abogado, y la verdad que doy clase hace 30 años. Y yo sé cómo miran algunos a la mediación dentro de lo que es la currícula, dentro de los docentes mismos. Parece mediación, meditación, ¿qué es eso? Está lejos, ¿no? El longe, muito longe, ¿no? ¿Qué fala quando fala disso? O que você está fazendo? Hein? Você faz mediação? Não, você faz direito, não tem que fazer mediação. Hay una resistencia también en el mundo del derecho. Una resistencia porque es desconocido, porque se cree que no hay mucha formación detrás de las personas mediadoras, y sin embargo es una profesión que requiere muchísima formación. Deveria investir mais, né? A gente deveria investir mais nessa formação. Claro. Claro, y en ese sentido yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, en hacer de la mediación una política pública, en la Argentina al menos ayudó mucho, mucho, mucho para que se consolide como una profesión. Queda mucho por hacer, falta mucho por hacer. Falta mucho para profesionalizar a los profesionales de la mediación. Pero no hay duda que hay mucho saber allí, hay mucha práctica allí, ya llevamos muchos años de práctica, y a mí me toca trabajar en casi todos los países de América Latina, también trabajo en Italia, en España, y te puedo decir que está creciendo exponencialmente la mediación. O sea, si algo puedo, en Portugal mismo, está creciendo exponencialmente desde el punto de vista de el lugar que ocupa dentro de la autocomposición del conflicto, el acceso a justicia que tienen las personas, el lugar que tiene para descomprimir también al sistema judicial, que por eso también tiene fondos, porque yo lo expliqué. Yo estaba en el Ministerio de Justicia cuando el Ministerio de Economía dijeron, hagan mediación, no vamos a poner más dinero para crear un solo juzgado. Hagan mediación, busquen los modos de descomprimir el sistema judicial. Ahora, vos decías algo que a mí me interesa mucho. Porque así como la mediación descomprime, la cultura social comprime. Entonces nunca se descomprime del todo el sistema. Y esto también es una realidad. Hay que trabajar sobre la cultura social para que los temas empiecen por mediación y no empiecen por la justicia. Pero para trabajar en esa cultura social hay que trabajar en la cultura del foro de abogados, porque son los abogados los primeros que llevan los temas a la justicia. É isso que a gente está tentando agora, né? Que o Conselho Nacional de Justiça está tentando mudar um pouco a mentalidade dos advogados para que eles não se voltem só para o conflito, para a judicialização do conflito, né? Para que eles também busquem se interessar e aprender métodos consensuais, né? Só que a gente ainda tem aqui esse problema realmente da profissionalização, porque a maioria dos mediadores que atuam no judiciário hoje, eles são voluntários e não recebem remuneração.
Então, nós não podemos exigir deles um aperfeiçoamento, um aprofundamento, se eles não recebem a remuneração, né, adequada. E, por outro lado, como você falou, eu acho que existem formas, né, e necessidades diferentes, dependendo de onde o mediador vai atuar. Então, o mediador comunitário, ele precisa ter uma formação, como você bem colocou, diferenciada do mediador que vai atuar numa questão financeira, econômica, empresarial, dentro do judiciário, do mediador familiar, ele precisa ter uma formação diferente, né, com algum conhecimento de psicologia até e de outras disciplinas. E em relação à mediação comunitária, eu tenho falado assim que a gente precisa pensar um pouco no que as pessoas, né, buscam quando elas querem quando elas buscam mesmo o judiciário ou quando elas buscam a justiça, né? O que significa justiça para as pessoas mais carentes, né? O que significa o acesso à justiça quando a gente fala em mediação comunitária, em comunidades marginalizadas, como populações ribeirinhas do Amazonas, como os próprios indígenas, o que eles pensam, né, quando eles falam em justiça? Eu acho que é muito mais amplo do que simplesmente o acesso ao poder judiciário, mas é uma justiça que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com documentos essenciais ao exercício da cidadania. É muito mais ligado a isso, né? Que é a ideia do professor Kazu Watanabe, que inclusive é a ideia central da resolução 125 do CNJ, né? Essa da política pública, que ainda não foi muito bem compreendido, porque o que ele diz, não basta permitir que as pessoas ingressem no judiciário, é necessário permitir que elas saiam com uma solução célere, justa, adequada e efetiva, ou que elas nem ingressem, por conseguir resolver seus conflitos através dos métodos consensuais, né? Então, é importante ter essa visão, e eu acho que quando você trata de conflito comunitário, e aí acho que você tem muito mais autoridade para falar sobre isso, ou conflitos sociais de indígenas, você tem realmente que ter esse preparo diferenciado e se voltar mais para essa ideia de justiça do que as pessoas buscam. A gente vê muito no nosso juizado itinerante, a gente tem um sistema de juizado que os barcos, né, no norte do país, os barcos vão até as populações ribeirinhas e levam justiça, vai o juiz, vai o promotor, vai o defensor público, mas também vão médicos, dentistas, até para ter esse atendimento, para a pessoa receber uma orientação jurídica, receber um atendimento médico, conseguir fazer seus documentos, né? Os próprios indígenas que vivem nos centros urbanos, como você falou, eles muitas vezes não têm identidade, eles não conseguem ter carteira de trabalho, e esse era um problema muito sério, né? Porque ele fica totalmente à margem do mercado de trabalho, ou ele ganha muito menos do que uma pessoa que tem uma carteira de trabalho e tal, e eles antigamente só tinham um registro indígena. E até agora, voltando para essa área dos indígenas, né? Eu sei que você também tem um trabalho muito, muito interessante sobre isso. A gente tem um problema de demarcação de terras, né? E a terra para o indígena ela tem um significado diferente do homem branco que vê a terra como um patrimônio, né? Então, eu acho que é muito difícil, e isso que eu queria ouvir de vocês, de você, como o negociador, né, a pessoa do governo que vai negociar com os povos indígenas, ela também precisa ter um preparo específico para isso, né, para compreender as diferenças de etnias, de regramentos das próprias etnias, e para não causar uma injustiça geral, né? O que você tem para nos contar sobre esse trabalho bonito com os indígenas? Sí, a mí me gusta mucho el tema, primero porque tiene una filosofía el tema. Y esa filosofía es cuál es el lugar que ocupan los indígenas dentro de lo que es un Estado. Un Estado que le ha reconocido derechos preexistentes a través de su Constitución Nacional, y luego, cuando se tienen que materializar, aparece todo el aparato burocrático del Estado para poder decidir qué sí, qué no, cuándo sí, cuándo no. Y yo creo que todo el aparato del Estado es funcional para el que sí, que no, y cuándo sí, cuándo no. Y esto es
muy sensible a las necesidades de los pueblos indígenas, debido a que ellos saben claramente que si bien les costó mucho conseguir en el 1994 entrar en la reforma constitucional y lograr un artículo que es el 97, inciso 17 en nuestro país, que les da un lugar preponderante frente a los demás actores, porque los pone con la verdadera reivindicación cultural e histórica, la Constitución Nacional. Luego, al momento de materializar sus derechos, la tienen difícil. Es difícil. Me ha tocado trabajar en mi país, me ha tocado trabajar en Bolivia también, con la demarcación de tierras, con el tema de la búsqueda de esos derechos, que verdaderamente son difíciles desde el punto de vista de cómo se consiguen. En la provincia de Santa Fe, que es una provincia que tiene muchos indígenas, tuve un trabajo muy interesante que era un cuestionamiento, un dilema que tenía el poder. Y el dilema que tenía el poder es, si yo les doy la tierra a los indígenas, otros que no tienen recursos van a decir, tengo derecho también a tener tierra. Sí. ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? Bueno, ellos sí porque tienen un derecho preexistente y que está reconocido en la Constitución. Sí, pero el otro también porque tiene el derecho a la vivienda digna y nadie se la da. Y el Estado le dice que los recursos son finitos, son limitados. Sí. Cada vez que alguien va con ese derecho a tribunales le responde, o sea, el Poder Judicial le responde, cuidado, los derechos son, pero el Estado tiene recursos limitados. Y entonces esta doble vara hace que la materialización de los derechos indígenas, para algunos casos, termina siendo una cuestión bastante difícil. Y luego está, por eso decía que hay una cuestión previa, política, filosófica. Y luego está el etnocentrismo judicial. No todos los jueces aplican a fondo el derecho indígena. Y al momento de ponderar, de mensurar dos derechos en pie de igualdad desde el orden jurídico normativo, y tengo dos derechos que se contraponen, obviamente en cualquier, y estoy hablando también con jueces y saben todo de qué estoy hablando, Sí. Algún derecho tiene que ceder y el otro tiene que prevalecer. Y al momento de ceder uno y prevalecer el otro, si uno ve en los temas indígenas cuál es el derecho que cede, y generalmente el que cede es el derecho indígena sobre encima del derecho de propiedad. Y ahí Infelizmente. uno dice, bueno, ¿no habrá un etnocentrismo judicial? No sé, estará, y esto lo plantean los mismos indígenas, dice, bueno, a mí me costó mucho llegar a tener la ley, la Constitución, lo que no sabía que para tener derecho tenía que tener también los jueces. El día que un juez sea mapuche o el día que un juez sea, no sé, guaraní, y posiblemente ese derecho sea mi derecho, pero mientras yo no tenga mis jueces, difícilmente el Poder Judicial, al momento de ponderar cuál derecho pesa más que otro, tome mi derecho como el verdadero derecho. Bueno, esto es un tema enorme en la conflictividad indígena. Porque si vamos directo al conflicto indígena, verdaderamente nos quedamos cortos si no entendemos todo lo que hay detrás del conflicto indígena. É isso que eu estava questionando. O negociador, o mediador que vai tratar com esse tema, ele precisa conhecer muito da cultura indígena para ele não causar uma injustiça ainda maior, né? Ah, qué bueno lo que dices. ¿Por qué? Porque el poder a veces instrumentaliza, utiliza al mediador para apaciguar, para atemperar, para bajar la temperatura del conflicto. Y esto tampoco es el lugar que tiene que ocupar la mediación. Esto pasa en algunos conflictos en el extractivismo, en algunos conflictos donde están las cuestiones mineras,
que hay comunidades indígenas allí. Sí. Y vienen los desplazamientos de las comunidades indígenas. Bueno, si vamos a Perú, el conflicto más grande que tuvo Perú lo tuvo por esto. Con muertos, con una represión total. Fíjense que, y por eso digo, hay una cuestión política filosófica detrás del tema indígena. Fíjense que el haber caracterizado como terroristas a los mapuches en Chile es interesante porque, más allá que es aberrante, más allá que es una barbaridad, digo, es interesante porque casualmente los únicos terroristas terminan estando en la zona extractivista. O sea que como se oponen por derechos que creen que son preexistentes a que les quiten las tierras, son terroristas. Y si aparte hacen lío, son más terroristas todavía. Y si aparte producen algún acontecimiento violento, tienen la posibilidad de criminalizar la protesta más fácil si son terroristas. Entonces también los encuadramientos jurídico-políticos hacen a las lógicas del capital. Y el indígena se contrapone a la lógica del capital. Esto no quiere decir que no haya una política de reconducción de tierras, que no haya una bonomía por parte de algunos gobiernos que yo veo que hacen esfuerzos para poder darle las tierras que les corresponden a los indígenas. O sea, una cosa no quiere decir que la otra no exista. Pero cuidado que cuando uno ve cuáles son los indicadores, lo que pesa más es el aparato del poder. Y acá quiero hacer una cuestión gráfica. Yo vi hace poquito Bolívar, que es una serie en Netflix, Bolívar, sí. Y la historia de Bolívar. Y vi allí como en una batalla hay una primera fila, mandan a una segunda fila y después atrás de todo están las cañoneras, los cañones, atrás. Pero primero mandan filas de gente. En nuestras batallas de la independencia primero mandaban a los indígenas en la primera fila. Cuidado, que ahora le mandamos los mediadores a los indígenas. En las primeras filas del Estado. Línea de frente. En las primeras filas del Estado ahora, cuando hay un conflicto indígena, el Estado les manda a los mediadores. Cuidado con esos mediadores que no sean funcionales a los intereses exclusivos del Estado. Por eso yo digo, miren, tienen que estar muy capacitados en derechos humanos los mediadores que trabajen en esto. Tienen que conocer mucho el derecho indígena, los mediadores que trabajan en esto, porque aparte van a tener que lidiar con gente que verdaderamente conoce mucho sus derechos. Sí. Mucho sus derechos. Y no son fáciles de maltratar. Y el Estado los maltrata institucionalmente cuando pretende no darle lo que les corresponde. Y que ellos saben que les corresponde y que tienen derechos. Aquí el conflicto central tiene que ver entre el capital y el interés social. Y ahí choca el conflicto. En esos conflictos, habilitar todas las voces, siendo lo suficientemente ecuánime, imparcial, implica también una honestidad enorme, una ética enorme. ¿Por qué? Porque generalmente al mediador le paga el sistema. Y si te paga el sistema, ya estás condicionado por el sistema. Estás condicionado por el sistema. Algo hay, algún vínculo hay. Y esto también lo saben los indígenas. No es que no sepan que esto puede acontecer, que esto puede ocurrir. Bueno, entonces a mí me parece que es muy importante el tema indígena para ser bien tratado, no maltratado. Porque en la cadena de maltratos el mediador también forma parte de esse sistema. É muito complicado. Eu acho que é um problema sério a capacitação adequada, essa busca, porque você vai aplicar um direito, que é o direito do homem branco, para o indígena, que tem outros direitos, e que o homem branco não conhece, né, os direitos dele perfeitamente. Quando esse mediador, é o que você falou, o mediador é contratado pelo sistema, ele não tem realmente tanta imparcialidade como ele deveria ter, né?
Nós temos uma mediadora, é uma advogada muito boa, Célia Zaparoli, que trabalha com conflitos indígenas na Serra do Mar. Ela tem um trabalho muito bonito e ela está até colocando algumas coisas nesse sentido, né? E até eu vou colocar uma observação também interessante, que o Conselho Nacional de Justiça tentou capacitar, num momento aí mais distante, mediadores indígenas. Eles pegaram alguns líderes indígenas e tentaram capacitar, mas capacitar num formato que era um formato padronizado que existia no Brasil na época, que era um formato de capacitação com base no modelo americano. Aí eles foram lá, fizeram o curso. Depois de alguns anos, esse líder da Raposa, Serra do Sol, ele foi para a Escola Nacional de Formação de Magistrados, que a gente teve lá um curso para os juízes exatamente sobre direito indígena, muito interessante, né? E ele, sendo questionado, eu me interessei por saber desse curso de mediação, ele falou, olha, nós fizemos o curso, mas nós continuamos usando o Conselho da Comunidade para resolver nossos conflitos, porque eles traziam algumas coisas assim que a gente não compreendia direito, rapport, eles começaram a falar de técnicas americanizadas, quer dizer, que não serviam para aquela população, né? Então, realmente ficou bem estranho. Ele falou, a gente só fez o curso na época porque a gente precisava da demarcação das terras e foi uma forma da gente se unir às autoridades, né? Ter um certo reconhecimento para que eles realmente pudessem atender nossos direitos e o que a gente estava pleiteando na época, que era a demarcação, né, das terras. Eu achei muito interessante a colocação dele, porque realmente quando a gente chega com alguma coisa nossa e fala, não, vai funcionar, não vai funcionar, né, na população indígena. A gente tem que buscar deles para nós. E eu sempre falo isso também. Eu acho que o Brasil, a Argentina, a gente tem uma cultura rica, né, uma cultura original rica. E a gente deveria olhar mais, né, para esses povos indígenas, para verificar o que eles usam, como eles negociam, como eles tratam, né, os conflitos, para a gente aprender com eles e não querer sempre ensinar a eles, né, o que a gente sabe ou julga que sabe. Infelizmente aqui o nosso tempo é curto, né, porque o Instagram está em 1 hora. Nós temos 10 minutos. Eu queria só trazer agora aqui que você falasse um pouquinho rapidamente sobre também os conflitos nas comunidades, né? No que a gente chamava de favelas, e no Rio de Janeiro, em São Paulo, nós temos muitas favelas e comunidades. E houve uma tentativa também do Estado de montar aquelas unidades de polícia pacificadora. E a ideia era realmente capacitar esses policiais como mediadores e tentar acabar com aquele conflito que muito era trazido pelas milícias, pelo próprio tráfico, né, que ainda existe no Rio de Janeiro. Então, você vê alguma saída para esse tipo de conflito urbano, né, nessas comunidades? Sí, la primera salida que veo tiene que ver con la política. ¿Sí? La primera salida es política. La integración social urbana se hace desde la política. Esto no quiere decir que los resortes para poder buscar integración social urbana, esto es mejorar el espacio público, abrir las calles, tener la posibilidad de integrar accesos a derechos y al mismo tiempo darles el derecho a la ciudad que verdaderamente tienen también, aquellos que viven en esos lugares desfavorecidos. Es un derecho en formación, el derecho a la ciudad es un derecho aspiracional, el derecho a la ciudad, pero es un derecho a los accesos, acceso a cloaca, acceso al agua, acceso a la regularización del agua. A mí me pasó, y esto lo cuento en muchos cursos, de trabajar en los campamentos de Valparaíso con personas que, a ver, las favelas en Brasil, los campamentos en Chile, las villas en la Argentina y los cantegriles en Uruguay, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, los campamentos de Chile, me dijo un señor que hacía 30 años que vivía en Valparaíso, ¿no? Que hacía 30 años que vivía arriba y sin agua. Sin agua.
y que no le daban el agua, pero hacía 30 años que vivían así. Dice, solo me van a conectar el agua cuando haya un maremoto y los de abajo vengan a vivir arriba. Es interesante esta frase porque como son zonas vistas como irregulares, el Estado no le provee todo lo que le tiene que proveer. Habla de integración social urbana y no le provee todo lo que le tiene que proveer. Entonces, a partir de allí, empieza a haber un montón de conflictos que no son solo conflictos de convivencia, que no son solo conflictos, como vos fala, criminosos. Son conflictos que tienen que ver entre la sociedad y el Estado, y que como el Estado se ausenta de darle las respuestas que tiene que darle, aparecen los conflictos multivectoriales. E aparece outro Estado ali, Y paralelo. aparece un Estado paralelo con más poder que el propio Estado. Y a ese Estado paralelo, el poder le opone otro Estado paralelo al Estado, reforzado, recargado. Entonces, esas fuerzas de seguridad que representan al Estado recargado para oponerle al Estado paralelo, no están en condiciones de sensibilizarlas para la mediación propiamente dicho, porque están preparados para otra cosa. Deberíamos deconstruir para reconstruir, o sea, deconstruir para lo que fueron formados para reconstruir otra cosa. Yo he estado en Valencia, en Villarreal, donde Rosana Gallardo hace un congreso todos los años, y se está jubilando Rosana ahora, todos los años sobre una policía mejor es posible. Uma polícia melhor é possível. Mas, se você não trabalha muito nos direitos humanos, se você não trabalha muito com eles na outras materialidades, é muito difícil que possa lograr uma polícia melhor. Vai lograr uma polícia como é polícia, mas melhor é difícil. Entonces, yo creo que intentar trabajar dándole recursos para poder, desde el estar allí, hacer algo con el conflicto a la policía, es bueno, es bueno. No vamos a lograr mediadores, pero sí, por ejemplo, esa policía que llega al lugar donde hay una violencia familiar, sí, por ejemplo, esa policía que llega a un lugar porque hay un problema vecinal, y esa policía, nosotros tenemos a Ledrach que nos habla de un árbol, ¿no? De lo que vemos de un árbol. Lo que vemos es el árbol y no vemos la raíz, pero todos sabemos que un árbol tiene raíz. Sí. Esa policía no va a trabajar la raíz del árbol, pero porque como está allí en el lugar, y lo digo como una categoría conceptual, está allí, va ahí, está, algo puede hacer desde la lógica colaborativa. Puede tocar las ramas del árbol, puede tocar las hojas del árbol, y eso alcanza. Después tiene que venir un mediador. Después puede venir un mediador. Pero una cosa es cortar el árbol y otra cosa es acariciar el árbol. Si a la policía se la forma para acariciar el árbol y no cortar el árbol, es mucho. No para que medien, pero sí para acariciar el árbol. Sí, preparar o terreno. Prepararlos, tener mayor sensibilidad para poder atender los conflictos desde otro lugar, no pensar en la lógica de la punitividad. La seguridad que se emparenta con lo punitivo genera es una acción del Estado que genera una reacción natural. Y esta acción y reacción se retroalimentan permanentemente. Y la violencia de un lado genera violencia del otro. Eso aumenta. Y va aumentando la espiral negativa. Entonces, la lógica es que si los que trabajamos en este campo trabajamos para no que no haya conflicto, sino que no haya violencia, bueno, sería bueno que los que puedan estar allí también conozcan
qué es esto de trabajar sin violencia. Por eso yo creo que se puede trabajar distinto, pero también el Estado tiene que tener una política urbana acorde a la integración social urbana. São duas coisas paralelas, né? Sí, Infelizmente, o nosso tempo acabou. Oh, lo último, porque la infelizmente. desigualdad y la violencia van de la mano. Desigualdad y violencia van de la mano. Sim, sim. Infelizmente acabou o tempo. Infelizmente, tantas coisas interessantes. Eu queria agradecer muito, né, que você tenha aceito o convite. Espero que a gente tenha outras oportunidades, talvez num webinar, alguma coisa com uma duração maior, né, num tema específico. E realmente agradecer e dizer que é sempre um prazer conversar com você. Eu aprendi muito e acho que todos aqui aprendemos. Se quiser se despedir, tem um minutinho. Sim, eu também. Eu gostei muito, muito de compartilhar este espaço com vocês. Estou muito, muito engraçado pela possibilidade que vocês conferiu para mim. Obrigado. Imagina. Obrigado, viu? Obrigado. Fique bem aí, né? Espero que a gente se encontre logo. Muito obrigado. obrigada a todos que assistiram, que estão mandando aqui mensagens que adoraram. Parabéns. Obrigada. Um prazer. Né? Obrigado. Tchau.